Imagina un lugar donde la violencia es el pan de cada día, donde las balas silban en el aire y la muerte acecha en cada esquina. Este es el escenario en el que se desarrolla una de las historias más oscuras y brutales de América Latina. La historia de los hermanos Castaño, líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia, un grupo paramilitar que comenzó como una fuerza de autodefensa y terminó sumergido en el narcotráfico, las masacres y el terror. Esta es la historia de cómo tres hermanos, Fidel, Carlos y Vicente Castaño, pasaron de ser simples ganaderos a convertirse en los jefes de uno de los grupos paramilitares más temidos de Colombia. Una historia llena de sangre, traición y misterio. Bienvenidos a un nuevo análisis de El Hampa Bruta. Para entender a los Castaño, debemos remontarnos a los años 80 en Colombia, un país desgarrado por el conflicto armado. Por un lado estaban las guerrillas de izquierda, como las FARC y el ELN, que luchaban por derrocar al gobierno. Por otro, los carteles de droga, como el de Pablo Escobar, que controlaban gran parte del país con su poder y violencia. En medio de este caos, surgieron los paramilitares, grupos de autodefensa creados por civiles y ganaderos, para protegerse de las guerrillas. Pero con el tiempo, estos grupos se corrompieron, y los Castaño fueron el ejemplo más claro de esta transformación. Los Castaño no eran simples campesinos, eran una familia poderosa en la región de Córdoba, al norte de Colombia. Pero todo cambió en 1981, cuando las FARC secuestraron a su padre, Jesús Castaño, y lo asesinaron después de que la familia no pudiera pagar el rescate. Este hecho marcó el inicio de una venganza que llevaría a los Castaño a convertirse en los líderes de un ejército privado que sembraría el terror en Colombia. El ascenso de los Castaño. Tras la muerte de su padre, los hermanos Castaño juraron venganza. Fidel, el mayor, tomó las riendas y comenzó a reclutar hombres para formar un grupo paramilitar. Con el tiempo, se unieron a las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, un grupo que prometía proteger a los civiles de las guerrillas. Pero no pasó mucho tiempo antes de que los Castaño se dieran cuenta de que necesitaban dinero para financiar su guerra. Y ahí fue donde entró el narcotráfico. Carlos Castaño, el más joven y ambicioso de los hermanos, vio en el tráfico de drogas una oportunidad para financiar sus operaciones. Pronto, los Castaño se convirtieron en aliados de los carteles de droga, recibiendo dinero a cambio de proteger las rutas del narcotráfico y eliminar a sus enemigos. Con dinero y poder, los Castaño expandieron su influencia, pero no lo hicieron de manera pacífica. Las AUC, bajo el mando de los Castaño, se hicieron famosas por sus masacres. Uno de los casos más brutales fue la masacre de El Aro en 1997. En este pequeño pueblo, los paramilitares llegaron con una lista de personas acusadas de colaborar con las guerrillas. Durante días, torturaron, asesinaron y descuartizaron a sus víctimas. Los sobrevivientes contaron cómo los paramilitares cortaban a las personas con machetes y dejaban sus cuerpos como advertencia. Pero El Aro no fue un caso aislado. Los Castaño y las AUC fueron responsables de cientos de masacres en todo Colombia, dejando un rastro de sangre y terror que aún persiste en la memoria de las víctimas. La guerra interna y el declive. Sin embargo, el poder de los Castaño no duró para siempre. Con el tiempo, las AUC se convirtieron en un monstruo incontrolable. Las disputas internas, la corrupción y la presión del gobierno colombiano comenzaron a debilitar al grupo. Carlos Castaño, quien se había convertido en el líder más visible de las AUC, intentó negociar con el gobierno para desmovilizar a los paramilitares, pero no todos estaban de acuerdo. Fidel Castaño, el hermano mayor, desapareció en 1994 en circunstancias misteriosas. Algunos dicen que fue asesinado por sus propios hombres, otros que huyó para evitar ser capturado. Y luego está el caso de Carlos Castaño. En 2004, su cuerpo fue encontrado en una fosa común. Había sido asesinado, y las circunstancias de su muerte siguen siendo un misterio. Algunos creen que fue traicionado por sus propios aliados, otros que fue víctima de una venganza personal. Lo único seguro es que su muerte marcó el final de una era, el legado de los Castaño. Con la muerte de Carlos y la desaparición de Fidel, el clan de los Castaño llegó a su fin, pero su legado de violencia y terror sigue vivo en Colombia. Las AUC fueron desmovilizadas en 2006, pero muchos de sus miembros se unieron a nuevas bandas criminales, conocidas como las BACRIM, que continúan sembrando el caos en el país. Los Castaño no solo fueron responsables de miles de muertes, sino que también dejaron una herida profunda en la sociedad colombiana. Su historia es un recordatorio de cómo la violencia y el odio pueden corromper incluso a aquellos que dicen luchar por la justicia. La historia de los Castaño no es solo una historia de crimen y violencia.
es también una historia sobre cómo el odio y la venganza pueden destruir todo a su paso. Los Castaño comenzaron como víctimas, pero terminaron convirtiéndose en victimarios, perpetuando un ciclo de violencia que aún afecta a Colombia. ¿Fueron los Castaño héroes o villanos? La respuesta no es simple. Lo que sí es claro es que su legado nos obliga a reflexionar sobre las consecuencias de la guerra, el narcotráfico y la impunidad. En este canal, creemos que es importante recordar estas historias, no para glorificar el crimen, sino para aprender de él y evitar que se repita. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Y recuerda, el lado más oscuro de la humanidad está aquí, en el mejor canal de análisis e información, El Hampa Bruta.